Ahora sí, bueno, comparto pantalla y aquí tenemos el, el texto hebreo, el texto hebreo de Génesis, capítulo 6 verso 4, que dice, Han Nefilim Hayu Baaret Bayamin Hajem Begam Acharechem Asher Yabou Beneja Elohim El Benot Haadam Beyoldu Lachem Genma Hagiborim Asher Meolam Ashne Hashem. Yo esto lo he traducido esto como, por ejemplo, por ahora vamos a colocarle los Nefilim, aunque ciertamente no es un nombre propio. Por supuesto, no es un nombre propio, pero vamos a dejarlo así. Ah, los Nefilim, dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. También después de que los hijos de Elohim, y aquí podría ser, eh, algunos le apuestan a Dios en singular, otros a dioses debido al artículo determinado, pero ese no es el tema de aquí. Dice que y también después de que los hijos de Elohim entraron en las hijas del hombre y entonces les parieron, a ellos les parieron. Luego dice que Genma Hagiborim Asher Meolam Ashne Hashem. Estos eran aquellos héroes que desde tiempos remotos han sido varones famosos, varones de renombre. Un dato curioso, ¿no? Que aquí la palabra Shem, Hashem, y yo lo he dicho antes, la palabra Shem no es que signifique nombre exactamente así, sino que es una fama, un título de renombre que tiene que ver con fama y con renombre y no literalmente con el significado de nombre como tal. Sin embargo, aquí la construcción en el verso 4, Han Nefilim Hayu, esta forma Han Nefilim Hayu es una construcción de comentario, una construcción de antecedente, no es una construcción propia de la narración hebrea. No lo es. Aquí, en el texto hebreo de Génesis 6, verso 4, dice Han Nefilim Hayu. Y yo he resaltado esto de color celeste para diferenciarlo de el resto de la oración, el resto de las construcciones. Eh, y aquí en el verso 4, vuelvo a repetir, aparece Han Nefilim Hayu. eh, Ja es el artículo determinado, Nefilim, viene a ser un sustantivo más un verbo finito, es decir, un verbo katal, que es el verbo haya en conjugación kal, pero Han Nefilim Hayu es un elemento nominal, un sustantivo, más un verbo katal. Y esta es una construcción de comentario, de antecedente. Te sirve para informarte algo, para decirte algo, para comentarte algo que estaba pasando antes o para precisar algo acerca de una narración precedente o una narración que va a continuar después. Sin embargo, es necesario resaltar que la señal por excelencia de la narración hebrea es el Tol y no es catal, no es la forma catal, no es tampoco las construcciones sustantivo más catal, no, sino que la señal, la señal por excelencia de la narración hebrea es el Tol. Una narración hebrea es regida por una cadena de Tols. Por lo regular, cuando a una cadena de Tols le interrumpe, ojo a esto, le interrumpe una construcción diferente a esa cadena o esa secuencia de Magic Tools, sepan entonces que el autor, el escritor, va a precisar algo o va a comentar algo o te va a decir algo acerca de esa narración precedente o que va a continuar. Por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, aquí yo he resaltado de color celeste Han Nefilim Hayu, es decir, he resaltado la construcción de comentario o de antecedente no narrativa, la he resaltado aquí, Han Nefilim Hayu, y vuelvo a repetir, esta es una construcción de antecedente, una construcción sustantivo más verbo catal. En algunas gramáticas se le denomina como Bab X catal. El elemento X es, por supuesto, un elemento nominal
y estas son construcciones de antecedente. Cuando ustedes vean un elemento nominal, un adverbio, un sustantivo, etcétera, más un verbo finito, en este caso catal, ustedes deben saber que, por lo general, esta es una construcción de antecedente de comentario. Va a comentar o a informar algo acerca de una narración, por lo regular de una narración. Por ejemplo, que ustedes revisen acá, yo voy, eh, yo he resaltado de color verde todas las cadenas, todas las cadenas eh, narrativas regidas por, obviamente, una cadena de Bajik-Tolls narrativos. ¿Se fijan ustedes? Y esto avanza básicamente hasta el capítulo 5 en el verso 2. Yo me olvidé de resaltar, incluso en el capítulo 5 en el verso 1, me olvidé de resaltar eh, de color celeste el verso 1, porque aquí la narración de los orígenes del hombre o de Adán no comienza en el verso 1, sino que la narración, el relato como tal, comienza apenas en el verso 2 con este Vajik-Tol, Vajikra. Entonces, yo he resaltado de color verde, todos los Vajik-Tols están rigiendo esta cadena narrativa. Por tanto, ustedes están enfrente de una cadena narrativa regida por una secuencia de Bajik-Tolls. Y cuando ustedes vean una secuencia de Bajik-Tolls, sepan entonces que están frente a una secuencia narrativa. Están frente a la narración hebrea regida por una cadena de Bajik-Tolls. Y yo he resaltado aquí, por ejemplo, he resaltado de color verde todos los Bajik-Tolls para que ustedes sepan entonces que estamos frente a una cadena narrativa. Y seguimos, y el capítulo 5 está repleto de una cadena de Bajik Dolls, ¿se dan cuenta ustedes? Por acá tenemos Baiji, tenemos a Bajolet, tenemos eh, diversas cadenas narrativas acerca de los orígenes de Adán. Y fíjense, yo acá he resaltado de color celeste, una construcción distinta al Bajik Doll, una construcción distinta, Bajik Doll, con toda seguridad alguna se me habrá escapado, pero acá tenemos una construcción diferente a la estructura verbal Bajik-Tol. Por tanto, aquí ya debemos saber que el autor está precisando algo, va a informar algo acerca de esta narración. Sin embargo, es solamente una breve interrupción y continúa la cadena narrativa Bajik-Tol, como lo ven aquí resaltado de color verde, con este Baiji, que hay otro Baiji, que aparece Bayamot, que aparece otro Baiji. Y así tenemos, acá aparece, por ejemplo, a Bajiru, a Yomer. Y bueno, acá ya en el capítulo 6 en el verso 3 ya podemos comenzar. Hemos revisado que el capítulo 5 y parte del capítulo 6 es una narración hebrea, regida por una cadena de Bajik narrativo. Ha sido interrumpida apenas dos veces, muy breve, y lo he dicho, en la Biblia hebrea, cuando una cadena narrativa de Bajik es interrumpida por una construcción diferente al Bajik, es decir, por una construcción que no es propia de la narración, es porque el autor va a comentar algo, va a informar algo, va a precisar algo, puede precisar algo acerca de la cadena narrativa, acerca de la narración que se viene relatando. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí al capítulo 6 al verso 1, traduce acá a Vallejiki Jejel Haadam, por ejemplo, aparece acá. Déjenme ver si les coloco. Aquí se ve. Aparece Vallejiki Jejel Haadam, Larob Alpene Haadamá, etcétera, etcétera. Dice entonces, lo voy a traducir muy rápido, dice, bueno, que cuando el hombre comenzó a multiplicarse sobre el rostro, sobre la faz de la Adamá, y no dice, no aparece el sustantivo Eretz, sino Adamá, un tema aparte y muy interesante que no se va a topar el día de hoy para nada. Dice que les nacieron hijas, a ellos les nacieron hijas. El verso 2 continúa entonces con otro vallito narrativo. Dice entonces, Vayiru beneja Elohim et benot Hadam. Dice que los hijos de Elohim vieron a las hijas del hombre que eran bondadosas, ellas eran bondadosas, entonces tomaron para ellos mujeres de todas las que quisieron escoger, de todas las que habían escogido. Entonces,
Interesante aquello, ¿no? Seguimos entonces. En el verso 2 continúa todavía una narración. Sin embargo, en el verso 3, Bayomer Adonai, Lo Yadon, Ruji, Baadam, Leolam, y etcétera, etcétera. El verso 3 sí, también comienza con un Vayictol, por supuesto narrativo, pero se interrumpe la cadena narrativa de Vayictols por una forma verbal distinta, es decir, que no es propia a la narración o a las construcciones narrativas. Y hay algo que debemos precisar en todo esto. La narración hebrea solamente es regida por cadenas de Vayictols. Cuando hay una construcción diferente a las cadenas de Vayictols o a las estructuras Vayictols, entonces es porque el autor, el escritor, va a informar, a comentar, va a precisar algo acerca de esa narración que puede ser precedente o que va a seguir después, obviamente iniciada y regida por otra cadena de Vayictols. Entonces, bueno, no hago una explicación amplia de esto porque, bueno, eso ya es labor, eso es labor de los institutos, labor de los profesores que tengan, no es parte del tema de hoy. Simplemente aquí vamos a hacer el breve análisis sintáctico de Génesis capítulo 6 verso 4 que es algo muy rápido. Entonces, no vamos a precisar detalles gramaticales a por doquier, no, no, sino ser lo más breve posible. Llegamos entonces aquí en el verso 3, Bayomer Adonai. Que decía el verso 3, yo lo he traducido entonces, Adonai dijo, o dijo Adonai, no hará justicia mi espíritu, o no le hará justicia mi espíritu al hombre, puede ser, Leolam. Leolam, bueno, ya eso quedará, yo creo que todos sabemos, o al menos estamos al tanto de que la palabra para siempre, o la palabra, o la frase por la eternidad o perpetuo, son conceptos que no existen en la Biblia hebrea. Eso tenerlo muy, pero muy presente. El tema de perpetuidad, eternidad, etcétera, no es propio de la Biblia hebrea. Son conceptos quizás un poco algo modernos, quizás un poco más del antiguo mundo, claro que sí, pero en la Biblia hebrea como tal no aparece una palabra que exactamente describa una eternidad. Ese no es un concepto de la Biblia hebrea como tal y no era un concepto de los antiguos hebreos tampoco. Entonces, eh, el verso 3, aunque inicia con un vallito del narrativo, es interrumpido por una construcción. Aquí tenemos una partícula negativa, lo, más, tenemos aquí, más un yictol, no hará justicia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos lo yadón. Dice que Adonai dijo, no hará justicia a mi espíritu, o no le hará justicia a mi espíritu al hombre. Ya dependerá también del traductor, cómo desee elaborar esto. No es parte del tema del verso 3. Es simplemente resalto esto para que se observe que en el verso 3 la cadena narrativa de Bajik Tols, en el verso 3, la cadena narrativa Bajik Tols es interrumpida por, eh, por una construcción que no es propia de la narración. Y aquí, obviamente, es para precisar algo, para comentar algo, para precisar algo de la narración que se viene relatando, por supuesto. Y ahora sí entramos al verso 4. Aquí en el verso 4 aparece Han Nefilim Hayu. Nótese que otra vez aparece una construcción que no es propia de la narración. Han Nefilim, Han Nefilim, Hayu, Han Nefilim, Hayu, y lo he dicho antes, es un sustantivo más un verbo catal. Aquí, lo que está haciendo realmente el autor en la Biblia hebrea, en Génesis capítulo 6, verso 4, que realmente está haciendo es decirte lo que estaba pasando antes de que comience la narración en el verso 5, o mejor dicho, antes de que continúe la narración en el verso 5, porque de hecho es una enorme cadena narrativa que viene desde el capítulo 5, verso 2, con dos o tres interrupciones con otras construcciones. Aquí, en el texto hebreo de Génesis 6, verso 4, tenemos una construcción de comentario de antecedente. No está narrando nada, sino que está precisando, te está diciendo qué es lo que pasaba antes de que comience o que continúe la narración en el verso 5. Estas construcciones, y ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, están diciéndote o comentándote un antecedente, algo que estaba pasando. Está diciendo que los nefilim estaban o ya estaban en la tierra en aquellos días.
dice que también estaban, básicamente también estaban, después de que los hijos de Elohim eh, hayan entrado a las hijas del hombre y les hayan parido para ellos. Y dice entonces que estos son los héroes, los giborim, los héroes, los valientes que desde tiempos remotos, Meolam, desde tiempos remotos, de hace mucho tiempo, han sido varones de renombre, varones famosos. Parece Ashnei Hashem. Aquí la construcción, en el verso 4 no está narrando nada. Te está diciendo qué es lo que pasaba antes de que comience la narración en el verso 5. Y te dice que estos nefilim ya estaban antes de que lleguen estos hijos de Elohim y que, bueno, según las culturas antiguas, posiblemente hayan copulado con las mujeres. Eso ya queda para el concepto de cada quien, no es parte del tema tampoco. Estamos haciendo un análisis sintáctico demostrando que los famosos nefilim son personajes diferentes, distintos. No son lo mismo que los hijos de Elohim que copularon con las mujeres, sino que aquí el comentario de antecedente, este comentario de antecedente, sustantivo más catal, es decir, Han Nefilim Hayu, está diciéndote qué es lo que pasaba antes de, está diciendo que los Nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, pero que también estaban cuando los hijos de Elohim entraron en las hijas del hombre y les parieron hijos. Y dice que estos eran los, eh, eran aquellos héroes, aquellos valientes que desde tiempos remotos eran varones famosos, varones de renombre. Aquí tenemos a tres personajes diferentes. En el verso 4 este comentario de antecedente, esta información histórica, nos está diciendo que habían tres clases de seres o personajes. Por un lado estaban los nefilim, que ya estaban antes de que los hijos de Elohim bueno, entren en las hijas del hombre. Entonces los nefilim ya estaban antes y por supuesto con toda lógica, con el simple hecho de escuchar el verso como tal, bien traducido, uno ya se da cuenta que por lógica los nefilim son algo diferente, algo distinto a los hijos de Elohim o a los hijos de los dioses. Yo sé que algunos apuntan al tema de que eran hijos de los dioses por el tema del artículo definido, etcétera, etcétera. Otros han dicho entonces que son los hijos de los jueces, entre los nobles de la tierra de aquel día. Pero si apelamos a las antiguas culturas que rodeaban, sobre todo en la cultura cananea y el resto de culturas mesopotámicas, etcétera, que rodeaban al pueblo hebreo, por supuesto, eh, podemos decir que eran los hijos o de los dioses o los hijos de Dios. Sin embargo, eso ya queda para el concepto de cada quien. Pero preciso entonces. Dice aquí que los nefilim ya estaban antes. La construcción histórica, la construcción de comentario, de información, está diciendo que los nefilim ya estaban antes de que lleguen estos hijos de Elohim a copular con las mujeres posiblemente. Es lo más lógico. Y entonces tenemos dos clases de seres por ahora, los nefilim y los hijos de Elohim. Y entonces los famosos héroes de renombre, estos giborim, son una tercera clase de seres, pero que obviamente son, según lo que estamos leyendo, vienen de parte o son hijos de estos hijos de Elohim. Es decir, hay tres seres aquí. Están los nefilim, están los hijos de Elohim y están los giborim, los héroes que eran varones famosos de tiempos remotos o que han sido varones famosos de tiempos remotos, de antaño. Entonces, el verso 4, conforme a las construcciones gramaticales que propone aquí la Biblia hebrea, tenemos tres clases de personajes o tres clases de seres. Los nefilim no son lo mismo que los hijos de Elohim y no son lo mismo que, que los giborim. Son tres clases de seres. Aquí te está diciendo la Biblia hebrea lo que estaba pasando antes de que comience otra vez una narración regida por una cadena de Vayik Tols en el verso 5, cuando dice, Vayar Adonai ki rabá ra'at ha'adam ba'aretz, bechol yetzer machshevot libo,
Rak, ra, kol, hayom. Y el verso 6 continúa otro vallito al narrativo. ¿Se dan cuenta? El verso 5 traduce entonces, verso 5 traduce, yo lo he traducido, ¿no? Que Adonai vio que la maldad del hombre era abundante en la tierra. Dice que toda forma de pensamiento, o sea, toda forma de pensamiento de su corazón era solamente maldad el día completo. Entonces, es lo que he traducido. Parafraseo un poquito porque no es parte del tema traducir todos los versos que están acá. Entonces, bueno, queda muy claro entonces que mm, el verso 4 es una construcción de comentario de antecedente para informarte algo, pero no es parte de la narración. Está diciéndote qué es lo que pasaba antes de que comience la narración y por ende el tema del diluvio. ¿Qué es lo que había en la tierra? ¿Qué es lo que pasaba en la tierra? ¿Qué es lo que estaba en la tierra antes de que comience todo ese relato que culmina o el desenlace termina en el diluvio? ¿Qué es lo que pasaba en aquellos días en la tierra? Tenemos aquí presente una construcción de comentario histórico que nos está diciendo que básicamente antes de que llegue el diluvio, habían tres clases de seres. Los nefilim, que incluso los nefilim estaban antes de que lleguen los hijos de Elohim a copular con las mujeres. Y también te dice que después de que estos hijos de Elohim copulan con las mujeres, bueno, entonces tienen a los famosos héroes de antaño, a estos Giborim, tres clases de seres. Nos informa esta construcción de antecedente histórico en el texto hebreo de Génesis capítulo 6 verso 4. Entonces, ahora nada más nos queda, y yo quiero darle una información a ustedes. Voy a llevarles aquí a una gramática. Vamos a ver si es que, sí, aquí tengo, muy bien. Para que ustedes se den cuenta, yo creo que ustedes, a ver si los llevo otra vez aquí, un segundo. Tan Nefilim Hayu. Aquí Hayu, para quienes conocen, es morfológicamente hablando, es una conjugación cal, tiempo perfecto o catal. Recuerden que catal es lo mismo que tiempo perfecto, según algunas gramáticas. Entonces tenemos aquí un sustantivo, un elemento nominal, que es nefilim, más un verbo catal o tiempo perfecto. Entonces, vamos por ahora a representar la palabra nefilim con una X, dando a entender que esa X es un elemento nominal, es un sustantivo en este caso, más un verbo catal que es hayú. Entonces, lo llevo acá, por ejemplo. Aparece catal en la narración. Dice que ante todo es fundamental señalar que catal en la narración no es inicial, es decir, no ocupa el primer lugar en la oración, a diferencia de Vallictol, que por el contrario ocupa la primera posición. Por acá abajo dice entonces que esta forma catal comunica una información que no es de grado cero ni de primer plano. Dice que de acuerdo con su posición, el catal, de acuerdo con su posición respecto al Vallictol narrativo, dice aquí, fíjense, dice que Bab X catal puede ser inicial cuando precede la forma narrativa, no inicial cuando va a continuación. En el primer caso, va X catal, en el primer caso, es decir, cuando va X catal precede la forma narrativa, en ese caso comunica una información recuperada, un antecedente, fíjense. En el segundo, en el segundo caso, es decir, cuando va X catal ocupa la segunda posición en la oración. En este segundo caso, va X catal expresa una información colateral, de fondo. Vamos a ver si más abajo tenemos algo que nos pueda ayudar, no creo. Yo creo que está todo bien acá. Acá tenemos algo más que dice que dentro de la narración catal aparecen las siguientes construcciones. Y ya lo dijimos, que va X catal inicial para indicar una información recuperada, va X catal no inicial para indicar una precisión con respecto a la acción principal. No continúo con esto porque creo que quedó claro. Yo ya he explicado esto también antes en el video conocido como las gramáticas de Génesis 1, verso 1, que es un análisis sintáctico del texto hebreo de Génesis 1, verso 1. Allí ustedes podrán encontrar un poquito más amplia la información respecto a las construcciones gramaticales de comentario, de fondo, de antecedente, etcétera, ¿no? Entonces,
si yo los llevo otra vez acá, a Han Nefilim Hayu, es una construcción diferente a las construcciones de Vallito el narrativo. Entonces, a ver si es que hacía falta algo interesante colocar, pero vuelvo a repetir, si ustedes revisan un poco la información en aquel video que he mencionado, van a encontrar más información. Entonces, ahora simplemente queda claro, así, sintácticamente, así de fácil, queda claro, sintácticamente hablando, que el texto hebreo de Génesis capítulo 6 verso 4 está diciendo que los Nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, básicamente antes de que comiencen los hijos de Elohim a copular con las mujeres y tengan aquellos hijos que eran aquellos héroes o valientes de antaño. Eso es lo que está haciendo, o para eso ha utilizado una construcción, para eso el autor de la Biblia hebrea ha utilizado una construcción diferente a la cadena de vallitos narrativo que hemos venido analizando y que estaban resaltados de color verde. Eso es algo, hermanos, que, bueno, no me voy a encargar de dar tantos datos, ya eso quedará en, eh, para los institutos, para sus profesores, quienes puedan colaborar con un poco más de detalles. Aquí mi trabajo solamente es mencionarles el análisis sintáctico del texto hebreo de Génesis 6, verso 4, precisando que esto es una construcción de antecedente, de fondo, de comentario, y no es una narración, sino que aquí se está encargando, se encarga esto de decirte qué es lo que pasaba en la tierra, decirte qué es lo que había o estaba en la tierra antes de que comience otra vez la narración y culmine en el tema del diluvio. Te dice qué es lo que pasaba antes de que sea la humanidad destruida a causa del diluvio, qué es lo que había, qué es lo que estaba. Y vemos tres personajes. Y por lo regular se ha pensado que los Nefilim, o estos seres Nefilim, eran los mismos hijos de Elohim, o hijos de Dios, o hijos de los dioses, que copularon con las mujeres. No, no, son dos personajes diferentes. Y no solamente por algunas partículas, algunas conjunciones que nos permiten diferenciarlos, sino también porque es una construcción de antecedente, de comentario, que informa algo que ya estaba pasando. Además, por lógica, se diferencia por completo los Nefilim, se diferencian por completo de los hijos de Elohim y, por supuesto, se diferencian también de los famosos héroes de antaño, estos que básicamente son producto de los hijos de Dios o de los dioses con las mujeres. Tres personajes o tres seres diferentes hay en Génesis 6, verso 4. El texto hebreo es muy clarísimo, pero muy claro. No hay duda alguna de tal cosa. Ahora yo creo que nos toca ver qué son los Nefilim. Me dan un segundo, por favor. Realmente no era, no era mi labor de analizar si quiénes eran los Nefilim, etcétera, etcétera. No era mi labor realmente, ¿no? Sin embargo, vamos a precisar, ¿no? Y la única referencia, según la perspectiva de la Biblia hebrea, referente a los Nefilim, lo único que nos queda decir es que, bueno, la única referencia está en el libro de Números, en en el capítulo 13, en el verso 32, hasta el verso 33. El verso 33, déjenme ver si les comparto pantalla. Un segundo, por favor. Pues llevo para allá un segundo. Déjenme lo busco acá también, por si acaso, para que ustedes puedan escuchar la traducción precisa del texto hebreo de Números, capítulo 13, verso 32 y verso 33. Un segundo, por favor. Dice, un segundo, encuentro acá antes. Muy bien, les comparto pantalla. Muy bien, muy bien. Aquí aparece el verso 32. El texto hebreo de Números, capítulo 13, verso 32, dice, Vayotziu dibaja aret asher taru otah el benei Israel lemor, haaretz asher abar nukach, latur otah, eret ojelet yoshebecha hi, bekolhaam, bekolhaam asher rainu, betohach ashne midot. Es interesante, ¿no? Porque aquí básicamente traduce a, bueno, falta el verso 33 que dice,
Beshamrainu, et han nefilim, bene anar, min han nefilim, baneji benenu, aparece luego, caja gabin, bejen, hayinu, benejem. Esto traduce entonces, hermanos, traduce desde el verso 32, viene a traducir, dice que ellos formularon un mal informe de la tierra a la cual habían explorado. Dice que ellos formularon entre los hijos de Israel un mal informe de la tierra a la cual habían explorado y habían dicho, diciendo, Lemor, diciendo, aquella tierra por donde hemos pasado, sí, aquella tierra por donde hemos pasado con el objetivo de explorarla, es una tierra que se come a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de medida. Sí aparece, acá aparece Ashnemidot, Ashnemidot, hombres de medida. Luego dice, Beshamgainu et han nefilim, beneanach mi, min han nefilim, baneji benenu, kahagabim, behem haginu, benehem. Esto traduce entonces, allí vimos, el verso 33 dice, allí vimos a los nefilim, los cuales son los hijos de Aná. Comparados a los nefilim, éramos a nuestros ojos como langostas o como saltamontes, y así éramos a sus ojos. Entonces, no es un verso complicado de traducir, muy fácil de hecho. Aquí lo complicado entre comillas, sería precisar quiénes son los nefilim. Nefilim, Nefilim viene de una forma nominal, aunque está en plural, pero posiblemente venga de la forma nominal Nefil. Y fíjense acá, yo les comparto algo rápido. Un segundo, por favor. A ver si es que... Muy bien, aquí aparece, ¿no? Esta forma hebrea, ketil, yo no sé si ustedes, eh, bueno, no coloqué en pantalla eh, el posible singular del sustantivo nefilim, nefil, la forma hebrea ketil, miren, fíjense ustedes aquí, incluso para quienes quizás no están al tanto del texto hebreo, ustedes ven que esta forma ketil es una forma mnemotécnica para representar una forma nominal, una categoría nominal. Nefilim simplemente está dentro de esta categoría o de estas formas nominales ketil. ¿Por qué razón? Porque está compuesta por los mismos morfemas. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente un breve análisis morfológico, ya no sintáctico, sino morfológico, para precisar más o menos el significado de los nefilim. Dice que la forma hebrea ketil es la misma forma hebrea, la forma nominal, son los morfemas que componen el sustantivo nefil o nefilim. Dice que esta forma hebrea ketil puede provenir de una hipotética forma primitiva ketil. Eh, por acá abajo dice que en esta forma apenas se encuentran más que sustantivos, la mayoría de los cuales parecen ser de origen extranjero. Aquí dan ejemplos como gebir, señor, evil, loco, que es un sustantivo y adjetivo, kesil, estúpido, elil, vaciedad, ídolo, etcétera, ¿no? Aunque la palabra ídolo realmente no aparece nunca en la Biblia hebrea, ya es cuestión de conceptos más modernos, pero son formas, aquí aparecen formas nominales que corresponden posiblemente a sustantivos extranjeros, tienen origen extranjero. Con toda lógica, vemos que según el libro de Números, y nótese, es interesante acá abajo, vaya que me olvidé de señalar aquí abajo, aparece, por ejemplo, mejir, como una palabra acadia, una palabra extranjera. Mejir, mejir, que es una dote, un pago, una dote. Entonces, eh, yo también soy de las personas que está opinando, y esto ya es una mera especulación, de que nefilim o el singular nefil, sí, claro que sí, es una palabra extranjera, no cabe duda. Además, la Biblia hebrea, o según la perspectiva de los antiguos hebreos, según la Biblia hebrea, están diciendo que, bueno, ellos eran gente que pertenecía a la tierra de Canaán, no eran como tal hebreos, eh, posiblemente tengan un origen acadio, el tema de Nefilim, no podemos precisarlo 100%. No podemos precisarlo 100%, pero miren que nos acercamos bastante.
Entonces, claro que sí, Nefilim, mm, nos gusta o no, deriva del verbo, de la raíz verbal nafal, de la raíz verbal nafal, que significa caer o caerse, dependiendo, caer o caerse. Y de allí deriva la forma Nefilim. Claro, por esa razón algunos le han colocado como caídos, pero sí, sí cabe resaltar que Nefilim o Nefil no es exactamente la forma, no es exactamente la forma de un participio pasivo en la Biblia hebrea, para nada. Por eso decir que Nefilim son literalmente caídos no es muy exacto, aunque por supuesto sí tiene la noción de eso. Claro que sí, pero no es que signifique literalmente caídos, no, no, para nada, porque para eso se utilizan otros morfemas correspondientes a un participio pasivo en base a la raíz verbal nafal. No es nefilim un participio pasivo, por tanto no puede ser traducido como caídos, pero claro que sí tiene la noción, tiene el concepto apunta a eso, claro que sí, de eso no cabe duda. Entonces, para los antiguos hebreos, para acá un segundo, están diciendo entonces que ellos supuestamente, según la perspectiva de los antiguos hebreos, era gente de medida. Los nefilim eran gente alta, gente de medida, aunque también debemos resaltar que esto era un mal informe de aquella tierra de Canaán. No sabemos si todo lo que dijeron aquí los, los hebreos que exploraron la tierra, todo haya sido verdad. Sabemos que gran parte no era verdad, era un mal informe, era un mal informe. Y no sabemos si dentro de ese mal informe también estaba el tema el tema de los nefilim y su estatura y su forma, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos, no sabemos aquello, si es parte del mal informe, aunque podemos precisar que hasta cierto punto es así, ¿no? Según las culturas antiguas. Eso ya queda para el concepto de cada quien. Entonces, lo máximo que podemos precisar en la Biblia hebrea, ojo, en la Biblia hebrea, no extra bíblico, sino en la Biblia hebrea, lo que podemos precisar de los Nefilim es que su forma nominal, morfemáticamente hablando, la forma nominal que le corresponde a Nefilim es posiblemente de un origen extranjero y no es propia del hebreo clásico como tal. No es una palabra hebrea, si podemos llamarlo así como tal. Tampoco digo que es una palabra como tal cananea como tal, primero porque nunca yo he encontrado jamás en una inscripción cananea, jamás he encontrado ni en fenicio, ni en púnico, ni en neopúnico, jamás he encontrado ni en los diccionarios de, de los dioses cananeos, no aparece jamás nada referente a los nefilim, jamás. El tema de Anak, aquí dice que los nefilim eran los hijos de Anak. El tema de Anak, tampoco sabemos realmente quién puede ser Anak. Aparece en alguna inscripción egipcia algo acerca de Anak, pero no podemos saber si realmente se trata de este Anak. Aunque en las inscripciones egipcias, en los temas egipcios, cuando hablan acerca de Anak, hablan de alguien de la región de Palestina. Atención a eso, es decir, de lo que antes era Canaán como tal. Así que no está como que muy alejado, pero tampoco podemos especular de más. No podemos especular de más. Pero bueno, tenemos esos pequeñísimos datos que aunque no son tan concretos, podemos especular, pero sin pasarnos de la raya, por supuesto. Entonces, dice, aparece Minhan Nefilim, Baneji, Benenu, Kahagabim, Bejen, Hayino, Benejem. Es decir, ah, que bueno, que éramos a nuestros ojos, o sea, comparados a los Nefilim, éramos a nuestros ojos como las langostas y también, asimismo, éramos a los ojos de ellos. Eso es lo máximo que podemos decir acerca de los Nefilim. No sabemos 100% si aquí los antiguos hebreos están dando un informe malo o mal informar acerca de los Nefilim, o si realmente en esa parte sí dijeron la verdad y era como el mundo antiguo los veía. Entonces, bienvenida la información de más, bienvenida una información que nos pueda complementar lo que estamos hablando ahora, aunque sí debo precisar que esto es un análisis sintáctico. No era mi labor, no era mi trabajo hablar literalmente del origen de los Nefilim, sino precisar el texto hebreo de Génesis 6, verso 4, y decir que, oye, esto de aquí, no es parte de la narración, sino que te está diciendo, o te informa, te dice, te cuenta que los Nefilim ya estaban en la tierra antes de que los hijos de Elohim o los hijos de los dioses
entren en las mujeres humanas y tengan hijos con ellas. Nazcan los héroes de antaño. Son tres personajes, tres seres en el texto hebreo de Génesis 6, verso 4, y esa era mi labor. Ese era el objetivo del análisis sintáctico del texto hebreo de Génesis 6, verso 4. No sé si algo más se me escape. Sí, sí, claro que sí. Antes de que se me olvide, fíjense, yo estaba diciendo algo muy importante y es que los nombres propios no llevan artículo. Algunos pensarán que la palabra nefilim, eh, pueda ser un nombre propio y los llaman Nefilim como que si ese era el nombre propio de ellos. Pero no. Primero porque está en plural, tiene un morfema plural al final, en Nefilim, claro que sí. Además, porque por regla, ningún nombre propio de persona lleva artículo, ni siquiera cuando tiene la forma de un adjetivo o participio. O sea, un nombre propio nunca lleva artículo. Un nombre propio nunca lleva artículo. En cambio, Nefilim, vemos que a cada momento les llama Han Nefilim, los Nefilim. Toda seguridad tenían un significado como tal, significaba algún sustantivo como tal, pero no era un nombre propio, no era un nombre designado para ellos. Parecer era un apelativo, un calificativo, claro que sí, porque se asemeja bastante, claro que sí, a las formas pasivas, de eso no cabe duda. Esto ya son temas que ustedes podrán corroborar con sus profesores, en sus academias, sus institutos, en sus universidades, con sus compañeros. Ya ustedes verán cómo solucionan eso. Acá estamos haciendo algo breve, nada más algo rápido, porque, bueno, ustedes saben que por temas de salud, por temas laborales, lastimosamente hay ciertas semanas que no se me permite compartir los estudios semanales. Por tanto, comparto esto, algo breve, para que tengan una referencia más de la Biblia hebrea. No creo que me haga falta algo. Yo voy a revisar, no creo nada. Simplemente me dirijo otra vez al texto hebreo de Génesis 6, verso 4, y quedamos entonces que Han Nefilim, Hayu, Baal, Bamaji, Fahem, es entonces que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Vegam Acharechem, Asher Yabou Beneja Elohim El Benot Haadam. Dice entonces que también estaban después de que los hijos de Elohim entraron en las hijas del hombre. Abeyoldu Lahem, Chen Mahagi Burim Asher Meolam Ashneha Hashem. Entonces dice que les parieron para ellos. Estos eran aquellos héroes que desde tiempos remotos eran o han sido varones de renombre, varones famosos. Así que, hermanos, el texto hebreo de Génesis 6, verso 4, que no es parte de la narración, sino que es sintácticamente hablando, o mejor dicho, haciendo una macro sintaxis de estos capítulos, podemos precisar que Han Nefilim Hayu es una construcción de comentario de antecedente para informarte de algo que estaba pasando antes de que comience la narración en el verso 5, que por supuesto culmine en el tema del diluvio. Está diciendo qué clase de seres o personajes y qué es lo que había en la tierra antes de que comience la narración en el verso 5 y termine en el tema del diluvio. Esto es lo que había antes del diluvio. Esto es lo que existía antes del diluvio. Lo que había en la tierra antes del diluvio. Es decir, estaban los Nefilim, estaban también los hijos de Elohim que habían copulado con las mujeres humanas y que luego aparecen también estos otros seres, producto de esta copulación, de estos segundos seres, hijos de Dios o hijos de los dioses, y nacen esta tercer clase de seres, Giborim, héroes, que eran los famosos varones de antaño. Tres personajes, Nefilim, hijos de los dioses o hijos de Elohim, y los héroes famosos de antaño. Tres clases de seres. Todo esto lo podemos precisar únicamente haciendo un análisis macrosintáctico del texto hebreo de la Biblia.